Hola hermanos, bienvenidos nuevamente a este culto. Vamos a hacer una lectura bíblica en el Salmo 133. Dice así: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos da el Señor de poder reunirnos en casa, en familia. Gracias, Señor, porque a pesar de los tiempos tan difíciles que hemos vivido, Él ha sido nuestra fortaleza, ha sido nuestro escudo, y este culto es para Él, es para honrar su nombre, para glorificarlo. Vamos a orar, hermanos. Señor, Dios eterno, te alabamos, te exaltamos. Señor, estamos agradecidos contigo por lo bueno que tú eres con nosotros, porque, Señor, podemos ver tu mano poderosa en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor. Podemos ver que tu bendición, Señor, está en cada momento, Señor. Y, Señor, también reconocemos que somos infieles y que, Señor, pecamos contra ti y te pedimos perdón por eso. Te rogamos, Señor, porque tú nos ayudes a poder ser más como tú. Señor, este culto que estamos iniciando, queremos hacerlo para ti, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, para alabarte a ti, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada familia que se está reuniendo, para que tú, Señor, seas con ellos, Señor, y te goces, Señor, y que dice tu palabra, que donde están dos o tres condenados en tu nombre, ahí estás tú. Señor, es para ti, y te pedimos pues que estés con nosotros, y Señor, usa a tu Hijo que va a impartir tu palabra, y que esas palabras, Señor, sean palabras que nos ayuden, Señor, a reflexionar y a, Señor, a hacer cambios, ajustes en nuestras vidas, Padre. Te rogamos todo eso en Cristo Jesús. Amén.
aprendiendo de lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6. La maldad humana. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad de los seres humanos en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. El diluvio. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos y con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes debajo del cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Dios nos aumente la fe, como la fe que tuvo Noé. Sin ver señales allá en el cielo, Noé su arca él preparó. Sin ver señales allá en el cielo, Noé su arca él preparó. Como el arca él preparó, el mismo Dios se la reveló, por ser un hombre muy
obediente, pero la gente no obedeció. Por ser un hombre muy obediente, pero la gente no obedeció. Siervo de nuestro Dios, por donde quiera se oye su voz. Arrepentidos y convertidos al sacrificio de nuestro Dios. Arrepentidos y convertidos al sacrificio de nuestro Dios. Hoy ven, hermano, a preparar nuestra corona para entrar al paraíso, donde estaremos dándole honra y glorias a Dios. Al paraíso, donde estaremos dándole honra y glorias a Dios. Seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y seguimos aprendiendo en este libro de Génesis, en el cual hemos estado reflexionando durante estas semanas, y damos gracias a Dios porque Dios es el que nos enseña a través de su palabra grandes verdades y grandes cosas que siempre debemos estar practicando en nuestra vida cotidiana. Entonces, la semana pasada reflexionamos sobre la vida de ¿quién? De Enoc. Sí, Enoc, un hombre que caminó con Dios, un hombre íntegro, un hombre que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque anduvo fielmente con nuestro Dios. Y ahora nos toca reflexionar en este capítulo 6, donde nos narra cómo era la humanidad en ese tiempo, donde toda la maldad del ser humano llegó a tal grado que Dios decidió aniquilarlo, destruirla completamente de la faz de la tierra. Lo más notable que está registrado en este capítulo 6 es que la corrupción de toda la humanidad era a tal grado que Dios, la palabra de Dios da esa expresión de arrepentimiento, aunque él era un dolor muy grande que Dios sentía en su corazón por tanta maldad que había en la humanidad. Entonces vemos a alguien muy interesante en este capítulo 6, a alguien que halló gracia a los ojos de Dios. Y este personaje que conocemos la mayoría de nosotros porque es un personaje muy famoso, es Noé. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Por eso, en esta reflexión le he titulado Características de un hombre de Dios. Y vamos a estar reflexionando sobre estas características que muestra Noé, en el cual nos va a ayudar a nosotros cada día a poder practicar estas características en nuestra vida diaria. Así es que veamos cuáles son esas características que nos dice la palabra de nuestro Dios en este capítulo 6. Pero antes de entrar a estas características, quisiera que viéramos un poco de los antecedentes. ¿Cómo era el mundo de aquel tiempo? ¿Cómo era la sociedad en la cual vivía Noé? ¿Sí? Vemos en el versículo 1 y 2, donde en este capítulo nos muestra la vivencia de una sociedad corrupta, donde vivía un hombre que anduvo fielmente con Dios. ¿Sí?
Si ustedes se dan una repasada bien a este capítulo, nos vamos a dar cuenta que la sociedad de aquel tiempo era completamente depravada. La maldad aumentaba por todos lados. Los descendientes de Caín se habían vuelto más y más malvados a tal grado que corrompieron a toda la humanidad. Y vemos como dice el versículo 1 y 2, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Vemos cómo comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra. Estos eran en sí el efecto de la bendición de Dios. Recordemos que en los primeros capítulos de este libro, que Dios le había dicho al ser humano que se multiplicara. Sí, y esa era una bendición en el cual estaba puesto sobre la vida del ser humano. Y no solamente era una bendición, sino también era un mandato. Pero con la corrupción, con la maldad en el corazón del ser humano, toda esa generación se había corrompido. La bendición que Dios había puesto de la multiplicación se había convertido en una maldición. ¿Por qué? Porque toda la raza humana fue contaminada por la maldad. Entonces vemos como la raza humana se había vuelto totalmente depravada. No había nada bueno en ella. Ahora el mundo estaba lleno de pecado. El pecado se había extendido como una enfermedad muy contagiosa. Todos los seres humanos, su corazón estaba siempre pensando en hacer mal. Y lo primero que vemos son los matrimonios mixtos. ¿Sí? Si ustedes leen bien el primer versículo, o más bien el segundo versículo, donde dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, y entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Entonces vemos que aquí hay un matrimonio mixto, ¿sí? Aunque no sabemos con toda certeza quiénes son estas personas o quiénes son estos personajes que nos habla la palabra de Dios, que son los hijos de Dios, pero nos puede dar luz varias interpretaciones que los comentaristas, los teólogos nos dicen. Por ejemplo, está la primera, que dicen que los hijos de Dios es la descendencia piadosa de Set, ¿sí? De cuales habíamos visto en otras reflexiones que ellos empezaron a invocar el nombre de Dios. Esa es una, ¿cómo podríamos decir? Es algo que están interpretando muchos comentaristas acerca de quiénes eran los hijos de Dios. Pero también hay otra corriente que dice que estos hijos de Dios eran ángeles, en el cual habían abandonado su morada celestial, se habían rebelado contra Dios, y como vieron hermosas a los hijos de los hombres, empezaron a tener relaciones con ellas, y de ahí surgieron hombres gigantes, y como dice la palabra de Dios, de renombre, famosos, héroes de antaño, ¿sí? Y esa es otra de las interpretaciones que se le da cuando dice quiénes eran los hijos de Dios. Y también hay otra tercera interpretación que dicen que se refieren a los reyes o tiranos de la línea de Caín, que eran grandes gobernantes, que lo cual se le llamaban hijos de Dios. Aunque no encontramos mucho respaldo en esta interpretación, pero lo cierto es que aquí hay una corrupción total del ser humano, ya sea que los ángeles tomaron para sí mujeres humanas y degeneraron la raza humana, la cual se volvió corrupta, la cual empezaron a nacer seres grandes, gigantescos y famosos, pero no eran famosos por ser buenas personas, sino eran famosos por su maldad. Les amaban matar a las personas, ¿sí? Entonces vemos algo demasiado abominante para Dios, algo que había ocurrido. Ahora, como les vuelvo a repetir, no sabemos con certeza quiénes eran los que hablan que son los hijos de Dios, pero aquí lo que podemos entender y comprender y que nos enseña la palabra de Dios, que algo muy abominante sucedió en la raza humana, por la cual vio Dios tanta maldad y corrupción en la vida del ser humano, y por lo tanto decidió terminar con la raza humana. Y el versículo 3
Dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. La raza humana se corrompió. Se corrompió a tal extremo que Dios dice, solamente 120 años más van a vivir, van a existir en este mundo. Incluso la línea de Set, en el cual hemos dicho, los capítulos anteriores ha dicho que ellos empezaron a invocar el nombre de Dios, incluso ellos se corrompieron. ¿Sí? Y recordemos que habíamos reflexionado que esta raza de Set era una raza que había invocado el nombre de Dios, pero sin embargo vemos cómo la maldad los contaminó completamente. Este versículo nos habla del el desagrado de Dios. ¿Cómo es que Dios le dolía en su corazón ver tanta corrupción en el mundo? Vemos que en medio de la depravación humana, aún ahí hay misericordia de parte de Dios. Y les dice, 120 años les voy a dar la oportunidad de arrepentirse. Aunque no sucedió, aunque los seres humanos no se arrepintieron, Dios les dio o les mostró su misericordia por otros 120 años. Y el versículo 4 nos dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Entonces vemos cómo de esta relación mixta, de esta abominación de matrimonios mixtos, nacieron gigantes que fueron hombres de renombre en la tierra. Famosos, pero como les vuelvo a repetir, no eran famosos por hacer el bien, sino famosos por hacer la maldad. Eran hombres malvados, hombres poderosos, famosos por su maldad. Y notamos cómo la maldad de este pueblo o de esta raza, de toda la humanidad, era demasiado grande a los ojos de Dios. Era demasiado grande que Dios decidió exterminarlo. Y vemos cómo la maldad de la sociedad donde vivía Noé era demasiado, era incomparable. Y dice el versículo 5 al 6, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Y entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Imagínense nada más el dolor tan grande que ha de haber sentido nuestro Dios de ver tanta maldad en la humanidad, que incluso a los animales decidió exterminar. Y esa era la sociedad, el mundo en el cual vivía Noé. La depravación humana estaba esparcida por todos lados, era intensa, y no solamente era física, sino también internamente. Su moralidad estaba por los suelos. El hombre estaba totalmente corrompido, malo de corazón, malo en su conducta y en todo lo que hacía. Su pensamiento y su manera de ver las cosas eran siempre hacia el mal. No había nada bueno en ellos. Todo lo que pensaban, todo lo que razonaban, todo lo que querían hacer era hacer el mal. Estaba totalmente apartada del camino de Dios. Y vemos cómo aquí gobernaba la carne, como la conocemos comúnmente hoy, nuestros deseos pecaminosos. Eso era lo que gobernaba en la raza humana de aquel tiempo. Dios estaba siendo separado de ellos. Ellos habían dicho, no queremos nada con Dios. No queremos que tú te metas en nuestra vida. No queremos que tú seas el que venga y nos mande y nos diga qué cosas debemos hacer. ¿Y cuál fue el resultado? El fracaso total de la humanidad. No había nada bueno en ellos. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Y esta es, nuevamente lo repito,
la sociedad en la cual vivía un hombre que caminó también con Dios. ¿Sí? Vemos como la obra de Dios, la cual había hecho y que vemos en los primeros capítulos de este libro, en el cual dice que era bueno en gran manera cuando creó al ser humano, ahora Él siente tanto dolor en su corazón de haberlo creado. Y aquí es donde entra Noé. Y recordemos que Noé, cuando nació, sus padres habían dicho que Él les iba a dar descanso. Tenían esa esperanza, esa fe de que por medio de Noé iba a cambiar muchas cosas. Y dice el versículo 8, pero Noé contaba con el favor del Señor. Un hombre de todas las multitudes que había en ese tiempo, de todas las generaciones de seres humanos que vivían en ese tiempo, había un hombre apto para recibir el don de la gracia de Dios. Noé, distinguido del resto de la humanidad y con una peculiar señal de honor sobre él. Más adelante vamos a ver por qué. Ciertamente vemos como la gracia de Dios, como nos dice la Reina Valera 60, había encontrado a los ojos de Dios y había puesto su mirada en una persona llamado Noé. Era el amor y la misericordia en acción. La extensión de la gracia de Dios a Noé significaba que había nueva vida y nueva esperanza para la humanidad en los días futuros. Vemos como a pesar de toda la depravación total del ser humano, Dios aún ahí tiene misericordia y logra mirar algo bueno en Noé. Y es aquí donde empezamos nuestra reflexión, nuestras enseñanzas. ¿Sí? ¿Qué cosas había en Noé que Dios miró en su persona para poder salvar a su familia? ¿Qué cosas miró? Es aquí donde vamos a empezar a ver las características de un hombre de Dios. Por eso es que esta reflexión le he puesto características de un hombre de Dios, porque son cualidades en el cual muestra Noé. Y yo he escuchado algunos predicadores en el cual dicen que Noé no tenía nada de bueno. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Noé era justo, era intachable y que caminó fielmente con Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de considerar y de tomar en cuenta de lo que dice la palabra de Dios. La vida de Noé nos enseña mucho en cuanto a la manera que debemos vivir. Por eso la primera característica que podemos ver en la vida de Noé, primeramente, que es un hombre justo en una sociedad corrupta, en una sociedad depravada, en una sociedad donde su corazón, su mente y todo lo que quiere hacer es hacer el mal. Pero hay un hombre que es justo. Lo podemos comparar en nuestra vida, en nuestra sociedad hoy, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo lleno de maldad, en un mundo que ha olvidado a Dios, en un mundo donde pervierte todas las cosas que Dios ha puesto conforme a sus normas, conforme a sus leyes, y que vive pecando día a día, y que mucha parte de la sociedad decide hacer a un lado a Dios de su vida. Noé vivió en días en que el hombre se describe evidentemente como malvado, cuando todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente en el mal. Eran días cuando la tierra era corrupta y llena de violencia. Eran días cuando Dios finalmente dijo, basta ya, ya no quiero más ver al ser humano porque es demasiado malo, demasiado perverso. Y decidió destruir a la humanidad. Y es en medio de todo esto que muestra que hay un hombre justo en medio de una sociedad corrupta. Un solo hombre justo. Noé fue la esperanza de su padre de que la tierra recibiría alivio. Pero Noé fue más que eso para Dios. Fue un hombre justo, fue el objeto de su misericordia y la esperanza de una nueva humanidad, porque él era obediente a los propósitos de Dios. Y vemos como la palabra justo
que viene de las raíces hebreas, en el cual describe el carácter de la persona. En este caso, el carácter de Noé, el cual manifestó hacia las personas malas que vivía ese tiempo. Era una manifestación de justicia. Y esa manifestación de justicia lo mostraba en su diario vivir. Toda su conducta revelaba esa justicia moral y esa ética, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Quizá muchas veces a él lo invitaron a pecar, lo invitaron a hacer cosas que hacían esas personas, pero él se mantuvo firme porque tenía confianza en Dios, de que él podría salvar a la humanidad. El ser justo se convirtió en el medio por el cual la humanidad quedó preservada de la total aniquilación. No es señalado como una persona excepcional. Era varón justo, es decir, vivía una norma de acuerdo a la moral de Dios. Y él era obediente a Dios. Y su preocupación por la raza humana se puede notar porque él tiene mucha fe. Cuando Dios le dice que vas a construir un arca, él al pie de la letra sigue las instrucciones del Señor durante 120 años, en el cual se estuvo construyendo ese barco para salvar a los animales y a la familia de él. Y esta es una cualidad en la cual nosotros como personas, como cristianos, como seres humanos, debemos distinguirnos de los hombres que no conocen a Dios. La justicia es una cualidad que debemos reflejar en un mundo caído, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de avaricia, de egoísmo, de corrupción y de que su pensamiento es pisotear al más débil. Pero debemos mantenernos firmes como hijo de Dios, mostrando la justicia en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso es una característica de un hombre de Dios. Y si tú quieres ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, debes empezar a mostrar esta cualidad en tu diario vivir. Ser justo en todos los ámbitos de nuestra vida. Y no hay excusa, porque vemos que Noé era el único justo en toda la raza humana. Y aquí es donde entramos con nuestra segunda característica de un hombre de Dios. También Noé era un hombre íntegro o intachable. El término íntegro describe que es alguien que está completo, es alguien que no tiene fallas. Y en el Antiguo Testamento la palabra que se traduce para integridad significa la condición de ser intachable, de ser perfecto, de ser sincero, de ser sensato, de ser recto, de una moralidad intachable. Y también vemos que en el Nuevo Testamento la palabra significa honestidad. Es decir, que todo el tiempo vive en constante vida de buenas obras. Entonces la palabra que nos dice en el hebreo nos presenta la idea de que la persona quien se clasifica como íntegro es la persona que ha luchado, que se ha esforzado por ser una buena persona, por demostrar la justicia, por demostrar que hay un Dios y que ese Dios es el que gobierna su vida. La integridad es la disposición del corazón asociada con una actitud honesta. Que todo lo que hagas no lo hagas porque quieras vanagloriarte, sino porque amas a las personas, porque amas a tu Dios. La integridad está asociada con el esfuerzo de mantenerse fiel a la verdad. Ser íntegro significa ser veraz, es la persona que actúa conforme a la verdad. La persona clasificada como íntegra no engaña, no comete fraude, no vive haciendo promesas y no las cumple. No defrauda la confianza de quienes confían en él.
Ser íntegro ante Dios significa presentarse ante Él creyendo que Él es el único Dios verdadero, que fuera de Él no hay nadie más y que nadie más existe aparte de Él. La integridad está asociada con actos de justicia. Es el esfuerzo que nosotros hacemos por ser mejores personas cada día. Y eran las características de Noé. Noé, que vivió en una sociedad corrupta, mostró integridad en su diario vivir. Y esas son las cualidades que Dios vio en Noé. Por eso derramó su gracia sobre él. Y la tercera característica de un hombre de Dios es que también camina con Dios. No solamente no era justo, no solamente era íntegro o intachable, sino que caminaba con Dios. Recordemos que la otra persona que también caminaba con Dios era Enoc. Y el resultado de haber caminado con Dios fue que Dios se lo llevó. No experimentó la muerte. Y ahora vemos a otra persona más en una sociedad corrupta, en una sociedad que ya nadie voltea a ver a Dios y que su tendencia es siempre hacia el mal. Vemos a un hombre que camina con Dios. Y vemos cómo nos dice la palabra de Dios con la afirmación: siempre anduvo fielmente con Dios. Si ustedes se dan cuenta, las palabras que nos está traduciendo la Nueva Versión Internacional nos está diciendo: siempre anduvo fielmente con Dios. ¿Qué quiere decir siempre? En todo tiempo. Pero remata, no solamente dice que siempre anduvo con Dios, sino que remata diciendo fielmente. O sea, no solamente andaba diariamente con Dios, sino que era fiel. Su fidelidad se caracterizaba hacia Dios. Entonces, esto nos enseña a andar con Dios. Noé había exhibido un espíritu, una actitud y un carácter que hicieron acepto y aprobado para la relación estrecha con Dios. Él tenía una relación muy íntima con Dios. Cuando la palabra de Dios dice que caminaba con Dios, está diciendo que Noé tenía una relación muy estrecha con Dios. Él tenía una plena confianza en Dios. Y lo podemos ver en todos los otros 2 capítulos más. ¿Cómo es que él confió en Dios? En el mundo de aquel tiempo nunca había llovido. Noé no conocía qué era la lluvia. Cualquiera de nosotros que nunca hemos visto alguna situación natural y que de repente alguien nos venga a decir que va a suceder esto, no lo vamos a creer. Porque siempre decimos: pues eso nunca pasa, eso no pasa. Pero Noé, como tenía una íntima relación con Dios, le creyó a Dios. Le creyó a Dios que iba a llover. Él no conocía, no sabía qué era eso. Pero porque caminaba con Él le creyó a Dios. Él vivió una vida en comunión con Dios. Dios miraba hacia abajo con ojos de gracia sobre aquellos que sinceramente miran hacia arriba, hacia Dios. Y es fácil ser religioso cuando la religión está de moda. Es fácil decirse cristiano, pero no es fácil reflejarlo en tu vida diaria. Por eso debemos copiar esta característica, esta cualidad de Noé, que caminó con Dios. Y no caminó como el mundo le decía. No caminó como la sociedad le decía, como la filosofía de la sociedad le decía, sino por el contrario, caminó con Dios. Al igual que Noé es quien caminaba con Dios. Él era quien le seguía, quien le buscaba. Él se estaba santificando. Él estaba limpiándose de las impurezas de su vida. Y por eso Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y por medio de él salvó a la humanidad. Y vemos que de la descendencia de Noé se volvió a poblar toda la tierra. Y de ahí venimos todos nosotros. ¿Por qué? Porque este hombre le creyó, anduvo con Dios fielmente.
Y vemos cómo Dios le revela los secretos a Noé. Por esa íntima comunión que tenía con él, Dios le revela sus secretos. Dios le dice, voy a exterminar a la humanidad. Por eso yo te pido que tú hagas un barco, un arca, que construyas un arca para que tú puedas salvar a los animales y también a tu familia. En la relación que tenía Noé con Dios, Dios le revela sus planes. Igual, hoy en día, nosotros, todos los que hemos contemplado sus maravillas, los que tenemos esa relación con Dios, Dios nos ha revelado sus planes. Y por eso es que conocemos su salvación. Por eso es que conocemos que estamos en el tiempo de la gracia. Por eso es que conocemos que un día llegará el juicio nuevamente, en el cual pondrá su justicia y hará cumplir sus leyes en la raza humana. ¿Por qué? Porque Dios nos los ha revelado a los que confiamos en Él. Y dice el versículo 22, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Esa relación íntima que caminaba con Él, lo hizo obediente a Dios. Quizá Noé no entendía lo que estaba pasando. Quizá Noé no sabía por qué razón tendría que construir un barco si ni había llovido, ni había agua, ni nada por el estilo que cayera del cielo o cosas por así. Pero él confió en Dios y empezó a construir paso a paso. Y muchos comentaristas dicen que mientras él construía el arca, él predicaba, él proclamaba el juicio de Dios. Pero la gente no le hizo caso. Pero él no abandonó su fe, no se acongojó, no se echó para atrás, sino por el contrario fue fiel al Señor. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. El cuidado y la diligencia de Noé en la fabricación del arca pueden considerarse como efecto de su fe, de la fe en la palabra de Dios, en lo que ha dicho Dios. También es un acto de obediencia al mandato de Dios. Fue obediente a los mandatos de Dios. Quizás sus vecinos lo ridiculizaron, quizás se burlaban de él, quizás lo apedreaban, quizás lo insultaban, quizás le decían un montón de cosas, pero él se mantuvo firme en obediencia a Dios. Por eso todas estas consideraciones y muchas más, vemos a Noé en el libro de los Hebreos como un hombre o un héroe de la fe. Noé con su fe condenó al mundo, a toda la raza humana que no quiso nada con Dios. ¿Por qué? Porque caminó fielmente con Dios. Y así debemos hacer nosotros. Así debemos nosotros caminar paso a paso con nuestro Dios. Debemos estar dispuestos a encontrarnos con nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Noé nunca antes había visto nada parecido a lo que estaba sucediendo cuando ya estaba en el arca, la inundación. Pero vemos que Noé permaneció fiel a Dios en medio de toda esta sociedad corrupta. Noé obedeció a Dios no solamente porque conocía a Dios de manera personal, sino también porque su fe estaba actuando de acuerdo a su palabra, sin importar cuán tonto pudiera verse ante la sociedad. Es así como nosotros los cristianos por fe andamos y no por vista. Aunque la sociedad diga otra cosa, nosotros debemos estar confiados y ser obedientes a la palabra del Señor. Por eso, una cualidad de los hombres y mujeres de Dios es que caminan con Dios fielmente. Así es que, mis amados hermanos, para concluir esta reflexión, hemos visto en este capítulo 6 de Génesis 3 características de un hombre o de una mujer de Dios, las cuales vimos que primeramente una cualidad de un hombre de Dios es que es justo.
Es justo en todas las áreas de su vida. También es un hombre íntegro e intachable. Pero no solamente es íntegro e intachable, sino que también camina con Dios fielmente. Así que vemos cómo la fe de Noé condenó la infidelidad del mundo. Y Dios es un Dios de juicio, es un Dios justo, quien debe castigar el pecado. Pero más maravillosamente es el único Dios que ha proveído el camino de la salvación, el camino para escapar del juicio. Y vemos que Noé hizo caso a la palabra del Señor al construir el arca. Hoy, sin embargo, vemos que tenemos también un mensaje de salvación, un mensaje que nos dice: arrepiéntanse, vuelvan a Dios. Y está ofreciendo el camino de la salvación, en el cual es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el arca de nuestra salvación. Jesús es el arca de nuestra salvación. Si tú quieres ser salvado del juicio inminente de Dios, entra en el arca. Ven a Jesús. Jesús es el arca de Dios. Él dio su vida por la humanidad. Él fue el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos gozar de esa salvación. Es el único que puede darnos descanso en un mundo perverso. Pero algo más que podemos ver es que Noé mostró esas cualidades, la cual vio en él y derramó su gracia. Y de esta manera el juicio de la humanidad no cayó sobre él. Noé se convirtió en el heredero de la justicia, porque él caminó con Dios, porque él confió en Dios, porque él creyó en la palabra de Dios. Y ahora nos corresponde a nosotros imitar esa fe de Noé. Nos toca imitar su justicia, su honradez, su intachable y su caminar en fidelidad con Dios. Así que, mis amados hermanos, yo les invito a que pienses todas estas cualidades que hemos visto en este día. ¿Qué es lo que vio Dios en Noé, por lo cual mostró su favor hacia él? Él construyó un arca. Él fue fiel a Dios. Hoy Dios no nos dice que hagamos un arca, pero pone sus mandamientos en su palabra para que los vivamos. Y de ti depende ser fiel a Dios, confiar en su palabra, confiar en lo que Él dice. De ti depende ser justo, ser piadoso, caminar con Dios. Yo no puedo hacer eso por ti, ni tampoco ustedes pueden hacer eso por mí. Todo depende de ti. En medio de una sociedad corrupta, Noé se mantuvo fiel al Señor. Y por eso nos dice Hebreos 12, 1 y 2, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Así es que, mis amados hermanos, yo les sigo invitando a que sigamos firmes en el camino de nuestro Dios, a que sigamos firmes en una sociedad corrupta, siguiendo y viviendo nuestra nueva vida en Cristo de una manera digna que le agrade a nuestro Dios. Así es que yo les animo a que imitemos la fe de Noé. Confiando en su palabra y en su amor.
Hermanos, damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias al Señor porque nos permite seguir aprendiendo de su palabra. Y damos gracias a Dios porque pues, nos permite seguir haciendo estos cultos virtuales. Les mandamos un saludo a cada uno de ustedes que nos ven, amigos y hermanos. Esperamos que el mensaje de la palabra del Señor pueda llegar a sus vidas y podamos también cambiar cada día y ser más como Jesucristo. Por último dice la palabra del Señor, hermanos: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Esperamos que el Señor, hermanos, pues los tenga bien en esta semana con sus familias. Les mandamos un abrazo a cada uno y vamos a despedirnos de este culto con una oración. Bendito Dios que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te agradecemos y te bendecimos porque nos amas, Señor, y nos cuidas a cada momento como tus hijos. Y, Señor, nos hablas para que podamos cambiar nuestras vidas, Señor, para seguir lo bueno, Señor, que tú nos enseñas. En esta hora te pido, Señor, que ese mensaje haya quedado en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlo en práctica, Señor, para que, pues, Señor, el mundo te conozca a través de tus hijos, Padre Santo, y de nuestras obras, Señor. Te pido que cuides a cada uno de mis hermanos en cada proyecto que ellos tengan, en su vida personal, Padre Santo, bendícelos y guárdalos, prospéralos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos Señor, a seguir adelante como iglesia y a trabajar en tu obra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.